es el vicepresidente de la SICOP, que tiene que ver con los profesionales médicos de la provincia de Buenos Aires. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas Todo tardes. bien. Bueno, con Pablo Bolino vamos a estar charlando contigo, haciéndote esta nota, que tiene que ver fundamentalmente, después, por más que lo haya borrado Delfina Rossi, el tuit que publicó en el día de ayer, agradeciéndole al gobernador de la provincia de Buenos Aires que había vacunado a todos los profesionales de la salud. Y a mi modesto entender, si pasaba, pasaba. Pero rápidamente, no solamente el arco político opositor, sino los médicos salieron a contestarle, poniendo caso por caso de que no estaban vacunados, que faltaban, que era una vergüenza lo que estaba poniendo, que era un desconocimiento absoluto, que lo borró, dijo, pidió disculpas, no tenía esa información, mala mía, y quedó ahí. Pero, ¿cuál es la situación, Fernando, de los profesionales médicos de la salud en la provincia? Bueno, en primer lugar, confirmar esa especie. No estamos todos y todas vacunados. Nos falta todavía. En algún caso no tanto, en algunos otros casos bastante. Yo diría que hay como distintos grupos o estamentos de la vacunación. El plan está en progreso. La verdad hubiese sido mucho más acelerado si hubiésemos contado con las vacunas que necesitábamos para cubrir todo el espectro del colectivo de trabajadores de la salud. Entonces seguramente ya hubiésemos terminado. Bueno, eso no pasó en ningún lado, tampoco pasa en la provincia de Buenos Aires. En el nivel público provincial estamos avanzados. Buena parte de nosotros estamos aplicándonos la segunda dosis, pero todavía hay un grupo que está esperando por el turno de la primera. Probablemente es un grupo de gente que se ha inscrito un poco más tarde, pero así todo ya está inscrito y de algún modo debiera estar resolviéndose eso. Estamos un poco más atrás en los niveles municipales, en los niveles de la red de atención primaria, del primer nivel de atención, de los centros de salud. Ahí todo lo que es la red de atención dependiente de los municipios, ahí estamos más atrás. No tenemos el nivel de cobertura que ya vamos alcanzando en el nivel hospitalario. ¿Qué bronca también queda? tenemos déficit en el privado, Sí. que también está un poco más atrás. Así que ese es el cuadro de situación en la provincia de Buenos Aires. Fernando, qué bronca que da, ¿no? Escuchar todo esto y por otro lado te enterás que hay vacunados VIP, vacunatorios especiales, delivery de vacunas, 3.000 dosis que se perdieron, que las pidió el exministro Ginés y no saben dónde están. Lo mismo ocurre aquí en provincia de Buenos Aires y en otras provincias, cuando todas esas vacunas tendrían que ser para ustedes y para el resto de la población, para los mayores de 60 años, que son los más perjudicados por este virus. Y vos ves que se van las vacunas por otro lado. Te da una bronca que hasta te genera impotencia, porque ya no sabés qué decir, qué hablar. Rápidamente salimos a repudiar cuando accedimos a esa información del día viernes. En verdad es lamentable, es inexplicable que haya sucedido una cosa así, que haya sucedido esa especie de vacunatorio del Ministerio de Salud, que haya sucedido que gente del poder, cercana al poder o allegada al mismo, tenga la posibilidad de vacunarse antes que un montón de gente. Pongamos al personal de salud, pero pongamos también a todo el personal esencial de distintas tareas y pongamos a las personas que tienen 60, 70 y más años, están religiosamente esperando su turno para ser vacunados. En verdad, sí, y aparte son varios problemática y grave que tenemos en nuestra sociedad. son varios millones de personas esperando las vacunas, además, ¿no? Y escuchar que un grupito pequeño tiene estructura que era salir a la luz, que estaba escondido, es como creo que da un poco más de indignación con eso. Y pensar que para esta época del año 20 millones de argentinos teníamos que estar vacunados, ¿no? La mitad. Qué vergüenza. Fernando, te hice una consulta con respecto a lo que estabas mencionando cuando hizo la introducción el turco, con respecto a la cantidad de vacunados. ¿Cuánto es el porcentaje aproximado de personal de salud vacunado en la provincia de Buenos Aires? Si tenés el número, si no, capaz no lo tenés y por ahí estoy preguntando y no lo sabés, no lo sé. No me gusta dar un número primero porque no lo tenemos confiable. Yo podría estimar un porcentaje determinado, pero a la vez me parece que hay que ser muy cuidadoso con los números. A veces cuando vemos a los funcionarios, sea el presidente de la Nación, sea el exministro de Salud Nacional o el propio ministro de Salud Provincial, cuando dicen estamos con un porcentaje de cobertura determinado y al rato tienen que desdecirse porque eso no es real, la verdad me genera mucho pudor.
en ese sentido yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Estamos en pleno proceso de plan de vacunación, debiéramos estar mucho más acelerados todavía. Creo que estamos bastante más cubiertos en el ámbito hospitalario provincial y que tenemos ese déficit que mencionaba en el nivel municipal y de centros de salud, y que hay que acelerar, y que para eso necesitamos la vacuna, para eso necesitamos que haya una provisión suficiente como para que se pueda resolver lo más rápido que se pueda, porque en realidad esta es la primera etapa, esta es la primera Sí, la primera dosis de sería, vacunación. claro, primera dosis. Y además, la verdad la mayoría se está aplicando la segunda, pero es cierto que hay un grupo que le faltan ambas, pero digo, nosotros somos un personal calificado que trabaja específicamente sobre la cuestión y que necesitamos estar prevenidos, pero somos un porcentaje ínfimo del total de la población que debiera ser vacunado, por lo tanto hay mucho por delante. Sí, sí, justo están hablando de que la semana que viene había una idea con respecto a empezar a vacunar a los docentes, que hablan de 768.000 docentes. Me mataste la chicana. Le iba a hacer una chicana a Fernando con este tema, porque Fernando me conoce hace mucho tiempo y sabe que lo tengo que pinchar, que lo tengo que chicanear con algo. Y mi chicana era, me voy a subir a la pregunta de Pablo, pero solamente para chicanearte, Fernando. ¿Qué pasó? ¿Baradel presionó más que ustedes? A ver, yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Por supuesto que es necesario que se vacunen los docentes, las docentes. Decime la verdad. Pesó más Baradel. Vos justo te pusiste a dieta y Baradel pesó más que vos. Surgen algunas probabilidades de respuesta más cercana al humor que no voy a hacer. Lo que voy a decir es lo siguiente. Creo que el algoritmo de Google es más difícil descifrarlo que esta situación. Obviamente. Es indispensable que la totalidad del personal de salud esté vacunado. Y por supuesto tenemos que avanzar rápidamente en que la totalidad del personal docente, no docente, lo que es auxiliar, esté vacunado para poder llevar adelante las clases presenciales y semipresenciales o como se definan. Pero sí, no es muy admisible que todavía tengamos un porcentaje significativo de personal de salud sin vacunar. Te voy a hacer la traducción simultánea, Pablito. Baradel pesó más. Una consulta, Fernando, con respecto a lo que decías, o charlamos recién de que había, más o menos 768.000 docentes que se van o están preparando para vacunar. El personal en salud en provincia, ¿cuántos son aproximadamente? Pues yo tenía una idea de que eran 700.000, pero en todo el país es lo que tenía más o menos en referencia. Es difícil. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos trabajadores de la salud tenemos en el país. Bien. Yo puedo dar algunas cifras que son de nivel público provincial. Nosotros, Bien, trabajadores de la salud dependientes del Ministerio de Salud, somos unos 65.000. Está bien. De ellos, unos 16.500 somos parte del personal profesional de la salud. Pero en verdad perfecto. tenemos un número muy importante de trabajadores en los municipios, tenemos un número muy importante de trabajadores en el sistema privado, y hay una cuestión central que nosotros denunciamos, recuerden, allá por el inicio de la pandemia, que es que existe el pluriempleo, así que tenemos una grandísima superposición. Claro, son 4 horas o 6 horas y los turnos, claro, está clarísimo entonces. ¿Qué número tenemos? Claro, yo por la idea, como vos decías recién, porque tenía un poco de pudor, qué cifra estaba vacunado con respecto al personal de salud. Entonces mi consulta es si alguien en la provincia de Buenos Aires tenía esa cifra de cuánto eran las personas del sistema de salud que faltaban vacunar. Esa era un poco la consulta, pero digo, si ustedes no lo saben, digo, si alguien en provincia lo deberá saber o debería saberlo. El ministro Goyán la semana pasada, antes que estallara el escándalo, el día jueves, mencionó que aún faltaban vacunarse unos 40.000 trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. No sé exactamente si el registro es adecuado, pero es perfectamente posible. O sea, por el número que vos me decís, faltaría como algo en esta semana, pero no tanto. Está bien, vos más o menos, yo me dijiste son casi 60.000 y faltan 40.000, es casi un 80% que falta vacunarse del personal de salud de provincia de Buenos Aires. Es alto. Es alto el valor. Es un porcentaje muy alto, muy alto. Bueno. Fernando, hay algo que me preocupa y mucho a mí, ¿no? Porque venimos de exactamente, ya se va a cumplir un año de la cuarentena, un año de esta pandemia aquí en la República Argentina, un ministerio que lo subestimó en un primer momento, tanto a nivel nacional como a nivel provincia, y muchos hablan de que ahora en marzo, abril, llegaría una segunda ola. ¿Qué se hizo en todo este tiempo? ¿Estamos preparados para aguantar una segunda ola? Bueno, a ver, nosotros vimos lo que venía el año pasado a partir de lo que pasaba en el hemisferio norte.
a partir de lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos, y de algún modo pudimos prever algunas cuestiones a partir de esa información. Hicimos algunas cosas bien, no todas, ni mucho menos, y de hecho en muchas situaciones aún hoy seguimos teniendo muchos problemas para llevar adelante el sistema de atención. Esto es así. Ahora, daría la impresión que nosotros tenemos que volver a mirar lo que pasó en el hemisferio norte y de algún modo estar preparados para esa eventual segunda ola, esas eventuales nuevas cepas, porque en verdad es muy difícil que eso no pase en nuestro país, en nuestra provincia. Hay una cosa que es diferente en relación al año pasado, que tiene que ver con el proceso de vacunación. Pero este proceso de vacunación, como estamos hasta ahora, eventualmente estará cubriendo al personal de salud. Probablemente nos ponga en mejor situación para la atención de la pandemia, la atención de nuestros pacientes, pero está muy claro que a la inmensa mayoría de la población le va a pasar una cosa parecida y probablemente tenga la alta probabilidad de infectarse. Así que es muy preocupante. Algunas cosas hemos aprendido de la pandemia, pero no hemos mejorado los presupuestos de salud de manera suficiente, no hemos generado más condiciones para que tengamos más personal en nuestros hospitales y centros de salud. Las cosas que se hicieron en relación a la pandemia, pero seguimos teniendo muchos problemas de insumos e infraestructura. Todo esto sigue pasando. Es un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, ni hablar que si vamos a los municipios esto se redobla y también pasa en el resto de las provincias a lo largo de todo nuestro territorio. Fernando, un poquito de cambio de tema, que hemos charlado con José justo, el tema de las paritarias para este año. Un poquito lo que iba a hacer Raconte era que sabía con todo el tema de la pandemia, cuando se había originado el año pasado, estaba esta idea que iba a haber un bono para empleados de salud, iba a ser un monto, después fue otro, en algunos casos fue, en otros no fue. Un poco este año, ¿cómo enfrentan las paritarias? ¿De qué manera? ¿Tiene algún tipo de techo? ¿Tiene una pretensión mínima para empezar a negociar? Contame un poquito para que nos puedas podamos estar al tanto de esta situación. Fue muy difícil 2020, tuvimos 4 instancias paritarias en la provincia de Buenos Aires en el sector salud. Finalmente salimos con un porcentaje que en principio ha sido satisfactorio para nosotros. En el mes de enero cerramos 2020 con un porcentaje de aumento salarial promedio de 44,6% de bolsillo. Esto implicó la suma de todas las instancias, ¿no? La de abril, la de diciembre y la del mismo enero para cerrar diciembre. Lo que pasa es que nosotros tenemos salarios muy bajos de entrada, de base, en realidad se deterioraron mucho en 2018, 2019, pero que venían muy deteriorados desde antes. En realidad tenemos una situación muy problemática desde hace muchos años. No se le puede adjudicar esto solo a un gobierno. En este contexto, nuestro salario inicial es 55.200 pesos de bolsillo y eso no lo hace atractivo para quienes estén en situación de incorporarse al sistema o de permanecer en él y encuentran otras alternativas con mucho mejor pago. Nosotros este año esperamos, primero, tener una perspectiva de superar el ritmo inflacionario, y ahí tenemos un problema, porque si la inflación persiste tan alta, no hay aumento que alcance, y eso es un problema que le ha pasado a la clase trabajadora en el transcurso de todo este último tiempo. Había que sumar 2019 y 2020. En ese sentido, creemos que hay que seguir en un proceso de recomposición salarial que nos acerque a lo que debiera ser un ideal de salario inicial. Nosotros siempre tomamos como referencia la tarea que hacen los trabajadores del INDEC, que hacen el cálculo de una canasta básica para una familia tipo, que hoy está en 82.000 pesos como ingreso, y la verdad nuestro salario inicial de 55.000 pesos está bien por debajo de esa cifra. La verdad es un problema el que tenemos, hay que seguir en el proceso de recomposición, al mismo tiempo hay que trabajar fuertemente para que se detenga la inflación. En nuestro caso, además, creemos que la salud debe ser prioridad y debe volcarse recursos específicos, por eso nuestra preocupación con que el presupuesto siga tan bajo, levemente por encima del 6%, el que se aprobó en la legislatura para este año, y que la política de recursos humanos y de salarios
tenga el déficit que tiene. Así que hay mucho por discutir, hay mucho por andar y hay mucho por mirar en el transcurso del año también, porque pensar una pauta salarial anual en un contexto de alta inflación es muy difícil. Seguramente tendremos que encontrarnos varias veces a lo largo del año. Fernando, ¿y cuándo van a ser las reuniones de paritaria de este año? Porque generalmente salud termina siendo prácticamente lo último de la administración pública. Arrancan docentes, arrancan después el resto de la administración y a salud siempre lo vienen pateando para más adelante. Yo recuerdo más de una vez que ustedes estaban casi un año atrasados con el resto de los otros gremios que tienen que ver con la administración pública. Sí, siempre digamos que nosotros hacemos es tener una discusión salarial al mismo tiempo que el resto de los sectores, ni hablar de los sectores más numerosos, como el docente, el de la paritaria general del Estado, el de judiciales y demás. En ese sentido, empezó la paritaria general del Estado el lunes pasado, el lunes 22. Sí. Pero allí, más que algunos prolegómenos iniciales, no hubo ninguna propuesta, ninguna consideración para ser puesta a discusión. Y eso, de algún modo, es el primer paso. Nosotros desde ese primer día, desde ese lunes, insistimos que rápidamente debe producirse la discusión salarial de nuestro sector, el de profesionales de la salud, para evitar que se prolongue en el tiempo. Esto es lo que hemos planteado, además porque además de lo salarial tenemos un número muy importante de temas extrasalariales que no han sido resueltos y que deben abordarse en la paritaria. Esperamos que se resuelva cuanto antes. La paritaria general no tiene nueva convocatoria, no tiene nueva fecha, así que ya vamos a entrar a marzo sin ninguna duda. Esperamos que sea cuanto antes, nosotros vamos a pregar fuertemente para que así sea. Sí, primero vos tenés la general, donde es la presentación de todos los dirigentes gremiales, con los funcionarios que se conocen de memoria, pero es la presentación, se charlan algunas cositas, y después vienen las sectoriales. La general, si no hay una nueva convocatoria, yo me pregunto después qué va a pasar con los docentes, porque las clases arrancan la semana que viene, y muchas veces los gremios docentes no terminan arrancando las clases porque no cerraron acuerdo paritario. Esperemos que este año tengan contemplaciones por lo que fue la pandemia, por lo que pasó con los chicos y con los docentes también durante el año pasado, pero yo estoy preocupado, más allá del tema de las clases, por el sector de salud, por el sector de los profesionales de la salud, que terminan siendo relegados, no por este gobierno, no por el gobierno anterior, sino que viene de hace décadas, donde están trabajando en condiciones que son realmente decadentes y no hay solución. Dependiendo de lo que ha sufrido la salud pública, el sistema de salud, que en verdad hace muchos años ha sido muy importante, la verdad es muy significativo, y la verdad ahí están involucrados todos los gobiernos de etapa democrática. Sí, sin ninguna duda, además porque si uno mira la curva de presupuesto, va a observar una curva de crecimiente independientemente de quién haya gobernado. Eso es así. Por lo tanto, ahí hay una decisión política indispensable inicial, que es que la salud es importante, que vale la pena y que vale la pena invertir en ella. Es la primera cuestión. Todavía falta para eso. Fernando, con el tema de paritarias que hemos comentado, vos comentaste que el año pasado habían dado un 44,6 de anual, ¿no? Para este año, ¿cuál es el piso que van a empezar a discutir? Porque digo, ya el gobierno nacional había dicho que reunió a los sindicatos más importantes y comentó que no iba a haber techo para las paritarias. ¿Ustedes cómo creen que van a encarar esas negociaciones, esas reuniones, o qué pretensiones tienen como para comenzar a sentarse? ¿Qué reconocimiento pretende el año pasado, o cuál es la expectativa del reconocimiento de este año, que están hablando de un 50% de inflación? Si nosotros accediéramos a esa referencia que tenemos, que son los 82.000 pesos que plantean los trabajadores del INDEC, nuestro salario inicial debiera aumentarse por encima del 50%. Eso sin calcular la inflación, porque estaríamos calculando lo que sucede hoy. Claro, sí. Por lo tanto, debemos avanzar en un proceso de recomposición que supere la pauta inflacionaria y que de algún modo sea revisado de una manera sistemática cada 2 o 3 meses. Tiene poco sentido basarnos en una expectativa inflacionaria del 29% si luego la inflación es del 40, 50 o más. El 29 es lo que podemos hacer inicialmente, si después la realidad es otra, y esto ha venido pasando de una manera sistemática. Arrancábamos discusiones con cualquiera de los gobiernos que decían que la inflación iba a ser del 15, del 20, del 25, y después teníamos una inflación que estaba en el doble. Por lo tanto, ahí hay que diseñar mecanismos para
no perder frente a la inflación. Al mismo tiempo, por supuesto, nos pronunciamos por una paritaria sin techo, que la verdad, las discusiones, los debates, las argumentaciones deben llevarnos a acuerdos o consensos de cómo deben ser nuestros aumentos salariales, y en nuestro caso entendemos que tiene que ser una recomposición significativa a partir de esto que estamos diciendo. La salud pública debe ser una prioridad, sus trabajadores deben contar con todos los derechos para poder llevar adelante su tarea, que es indispensable y se ha demostrado fuertemente durante la pandemia. Totalmente. Fernando, te agradecemos mucho por tu tiempo, te pido disculpas porque habíamos arreglado charlar mucho antes, pero vos viste cómo es la radio, que es dinámica y por ahí las notas se terminan extendiendo y terminás charlando de otros temas. Fuerte abrazo. No, por supuesto. Y gracias por tu tiempo nuevamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por supuesto que no hay ningún problema. Estamos a disposición para contarles lo que nos pasa, porque de algún modo repercute en lo que es nuestra tarea, que es la atención de salud de la población, y que ustedes lo puedan difundir para nosotros es muy significativo. Así que les mando un abrazo y que terminen bien el día, nos queda poco. Muchísimas gracias. Sí.